El siguiente programa cuenta con el apoyo e impulso de la Comisión Nacional de Televisión. Espejo retrovisor. La historia en movimiento. Yo no la miro porque es que aquí hay uno, pero necesita para dos. Pues hermano, usted en las mismas y con los mismos hombres. No. ¿Cómo le sería a este hombre? ¿Y eso, vos qué? No, encantado de verte. Más perdido que la honradez, ¿no? Perdido no, andando. Yo soy andariego. Bastante. Yo soy andariego y vengo de Arma. Arma. ¿Y qué arma por allá? Arma. Y por allá encontré como mucha familia suya, hombre. Jodas. Estradita. Por allá encontré como mucho Estrada. ¿Por qué, hombre? ¿Parientes suyos o qué? Hombre, Estradita, no. El profe Javier es de allá y él le puede colaborar. El profe del colegio. Sí, señor. Y lo quieren mucho allá, lo recuerdan mucho. Sí. Está tan perdido que no sabe ni de dónde viene. Por eso, Yo me lo llevo para la casa a lavar ropa. No jodas. Sí. Michael, llévale eso a tu papá que ya agarró camino. ¿Dónde está? No sé, detrás de unos fantasmas que no lo dejan en paz. ¡Pa, espere! ¿Y eso? Que mire la voz panela. Ah, gracias, mijo. Muy bien. Papi, que cómo así que lo di unos fantasmas. Ah, esos son mentiritas de tu mamá. ¿Puedo ir? Pues es que yo voy para un pueblo que se llama Arma Caldas, eso queda como lejitos. Yo voy a buscar a ver si hay unos Estrada como nosotros y de pronto nos dejaron algo de herencia, una platica. Entonces, Entonces ya mejor no quiero. listo, estés bien, cuida. Acuérdate de las vacas que no les falte sal y agua. Bueno. Buenas, vecino. Buenas, ¿cómo le ha ido? Bien será. ¿Usted es por aquí, vecino, usted? Sí, cómo no, mi casa está aquí a unos cuantos metros. Ah, ¿cómo me le va? Yo soy Manuel Estrada, mucho gusto. Javier Sánchez. Ah, Javier Sánchez, usted es el profe, el profesor. ¿Cómo no? Soy el profesor. Ah, sí, señor, me lo recomendaron. Ah. Porque le preguntaron unas cositas. ¿De Arma es usted, me dijeron? Para servirle, sí, de Arma. Ya nos comimos los primeros platanitos, ya es toda mi familia. Ah, perfecto. El profesor Javier, ¿y eso cómo es? ¿Arma dónde es? ¿Lejos de aquí? No, está relativamente cerca, una jornada. Ya. Por aquí cerca coge el transporte. Ya. ¿Y por qué se llama Arma el pueblo? Cuando Jorge Robledo llegó con sus huestes, lo recibieron los indígenas. Ah, sí. Ya sabían que ellos iban. Los indígenas estaban armados con sus pectorales de oro, Claro, de oro. tenía armaduras de oro. Y desde allí los españoles los llamaron los armas y al pueblo lo llamaron Arma. Según la historia, los indígenas salieron muy adornados con el oro, pero inmediatamente se dieron cuenta de que los españoles lo que querían era el amarillo. Así que más bien ellos se fueron, escondieron el oro y al día siguiente ya salieron únicamente con sus armas rústicas, sin nada de oro. Entonces, Que es precisamente, dicen que ellos lo escondieron y lo escondieron de tal manera que nadie ha podido encontrarlo. no hay orito allá, ¿no? Lo que dio origen a la leyenda del tesoro de Pipintá. Cuenta la leyenda que Pipintá fue el cacique que lideró la resistencia de los caucuyes contra los españoles, que comandaba el mariscal Jorge Robledo. Bueno, niños, hoy les voy a contar la historia de hace muchos, pero muchos años, quizás por 1542, cuando en este territorio donde hoy por hoy vivimos nosotros, aquí en Aguadas, no existía nada, absolutamente nada.
en construcciones físicas, aparte de unos indios. Entre ellos estaba el cacique Pipintá. Cuando llegaron los invasores, los españoles, los cogieron desprevenidos y cuando se los encontraron con armaduras de oro, vestidos totalmente en oro, brillaban con los rayos del sol y tenían sus armas también de oro. Los caucuyes eran una tribu de unos 20.000 guerreros, descendientes de los caribes. Eran fieros en el combate, usaban pectorales de oro que se asemejaban a las armaduras, por lo que los sorprendidos españoles los llamaron armados o armas. Estos aborígenes no sucumbieron a la primera acción de conquista de los europeos y se defendieron hasta morir. Los guaqueros han hecho centenares de excavaciones en busca del tesoro de Pipintá. Solo algunas hechas por arqueólogos en estas tierras han logrado el rescate de algunos vestigios, como esta urna funeraria con los restos de una niña. Los armas también dejaron estos petroglifos sobre gigantescas rocas en las afueras de donde hoy está el pueblo. Según se conoce, los armas adoraban diversos dioses y este lugar era uno de sus sitios rituales. Hay que reconocer o tener presente que nuestros indios eran de origen caribe. Para algunos investigadores, o concretamente así nos lo definen los cronistas de la época. Los armas fueron exterminados por los españoles y los que no, o murieron por una epidemia de viruela o fueron desterrados hacia la zona del Tolima. Hoy no quedan descendientes directos de los caucuyes o armas, solo permanece la leyenda de su tesoro, el cual muy seguramente quedará enterrado entre estas montañas, en medio del misterio, la ambición y la suspicacia de los guaqueros. Profesor, ¿y esto de los españoles que se quedaron por ahí o se fueron o qué pasó? Ellos se dieron cuenta de que por allá había oro, se interesaron demasiado, se interesaron tanto que pensaron ya en una fundación. Por eso Sebastián de Belalcázar, al darse cuenta de esa riqueza, le ordenó a un pariente suyo, Luis Miguel Muñoz López, le ordenó la fundación del pueblo. Fundaron el pueblo y se establecieron los españoles, naturalmente que en busca de oro. Dígame, profe, ¿y de los Estrada usted qué sabe? Pues de los Estradas, muy bueno que usted se eche el paseíto por Arma, vaya realmente por Arma, que allá va a encontrar más información. Arma fue fundado tan solo 50 años después del descubrimiento de América. Jorge Robledo recibió la orden de Sebastián de Belalcázar de fundar este poblado, como enclave para el control militar de esta región donde se habían encontrado numerosas minas de oro. Sin embargo, Robledo desobedeció la orden y continuó más hacia el norte y fundó Santa Fe de Antioquia. Ante la desobediencia, Belalcázar envió al capitán Miguel Muñoz, y fue él quien fundó la muy leal villa serrana de Santiago de Arma, el 25 de julio de 1542. Que Arma fue fundada, digamos, como un pontón, como una atalaya para la defensa del levantamiento popular de estos indios en esos años. Hay que reconocer que los indios fueron más bien... se conjuraron no solamente, sino un gran movimiento de población en contra de esa conquista. Arma creció y se transformó en una pujante comarca desde donde se controlaba todo el tráfico del oro que se enviaba a los reyes españoles. La villa recibió el escudo de armas de los reyes, cuya réplica está en el atrio de la iglesia local. En 1786, Arma empezó su decadencia y se decidió trasladarla a lo que hoy es Río Negro, Antioquia, recibiendo este municipio los títulos reales e insignias de la antigua ciudad y fue llamada Ciudad de Santiago de Arma de Río Negro. Después de este traslado, muchos de los antiguos habitantes regresaron a Arma y continuaron allí su vida normal. ¡Arma, arma, arma! ¡Arma! Oiga, señor, ¿ustedes quedan en Arma? Llegamos a Arma, señor. Sí. Gracias, vecino. ¿Quién lo creyera? Aquí fue donde pasaron tantas cosas. Ahora sí no me embolaste. Buenas, vecino. Usted es de por aquí, ¿cómo le va? Sí, señor, para servirle. Gracias, yo soy Manuel Estrada, ¿cómo le va? Bien, muchas gracias. Es que yo no soy de por aquí, vecino, estaba buscando a alguien que me pueda contar de la familia Estrada, ¿usted? Sí, por acá han estado en esta zona, son de esta zona.
Ah, perdón, entonces yo le pregunto unas cositas, qué pena. Claro. ¿Cómo qué? ¿Como hace mucho tiempo? ¿Qué sabe usted de los...? Sí, son personas que han habitado esta zona desde hace cierto tiempo. Oiga, don Efrén, ¿y aquí en Arma los Estrada qué tan importantes serían en la época vieja? Son personajes o son personas que vinieron de otra región, se afincaron en este lado. Ellos fueron fundadores de pueblos. Ellos se han desplazado para la zona de Río Negro. El Río Negro, precisamente, yo soy de allá. Ah, ¿cómo así? Ah, y entonces sí. de allá han regresado, pero se han desplazado hacia el municipio de Aguadas. Aguadas es por aquí, por Sí, esta es misma por acá tierra. en esta zona. Sí, Aguadas queda hacia, o sea, más o menos a 1 hora de acá de este poblado. Don Efrén, pues yo le pregunto a usted tantas cosas porque usted me imagino que también tiene hijos, yo tengo hijos y no sabía mi historia, no sé dónde es mi familia. Entonces, ¿uno qué le cuenta a los hijos cuando no sabe nada de eso? Sí, señor. Bueno, le agradezco, don Efrén. Lo mejor entonces para mí es echar para Aguadas. Sí, sería lo mejor. Para allá me voy. Sí, Manuel claro. Estrada para servirle, muy Con mucho amable. gusto. Que esté bien. Bueno, señor. Hasta luego. Hasta luego. Caramba. ¿Cómo está, don? ¿Va para Aguadas? Aguadas, hágale, yo puedo, yo lo arribo por ahí. Gracias. Está como frío esto por aquí. Un poquito. Bueno. ¿Será que por aquí llueve mucho? Bastante, este invierno está fuerte, hombre. ¿Verdad? Pero por aquí sí será para Aguadas, ¿o no? Ah, claro, ¿por Esta qué? carretera está vuelta como... No, más bien. no, claro, es que esto lo han pavimentado por ahí 20 veces. No, Y siempre roban la plata. Ah, ya veo. Pero eso era por aquí nomás, ¿no? No, hombre, esto es toda parte. Inicialmente fueron trochas que unían a Antioquia y municipios como Sonsón con Aguadas, Pácora y Salamina. Era el llamado Camino de la Sal en la época de los indígenas. Luego fueron los caminos de la arriería, que aún hoy son recorridos por las recuas de los arrieros aguadeños. Toda la vida he sido arriero desde... Mi papá nos mandaba a trabajar desde niños, con cargas. Y váyase. Él nos cargaba. Y váyase que allá fulano les descarga, en fin. Hoy en día todavía movemos cargas para los campos, por ahí entre... A pesar de tanta carretera, siempre entre carretera y carretera nos resultan carguitas para mover. Lucerito, vamos a ir a trabajar, vamos por los caminos, Lucerito, Tiene que manejarse bien, yo creo que el camino está muy malo. Mula. Pero los caminos y carreteras siguen con problemas. Esta, por ejemplo, es la vía principal que comunica a Medellín y Manizales con Aguadas. Los derrumbes suspenden con cierta frecuencia el tráfico. La vía parece una auténtica trocha en muchos de sus tramos. Para los transportadores, transitar por estas vías es un calvario. Estas carreteras están acabadas. Todas estas carreteras de esta región están acabadas, las veredas principales están muy acabadas. Actualmente, los gobiernos departamental y municipal realizan obras de pavimentación y la esperanza es que por fin, luego de varias décadas, Aguadas tenga una vía que corresponda a su importancia histórica. ¿Hasta dónde? ¿Hasta aquí? Hasta aquí porque yo voy para Terrafría. No, pero váyase aquí, que aquí lo coge el bus momentico para Aguadas. Hombre, eso es allí nomás, hombre, póngale sentido, hombre. No se emberraque, pues, Entonces uno va más berraca, en cualquier parte, ¿ah? No, ¿no para Aguadas? Sí, señor. ¿Y eso dónde? ¿Cerquita de aquí o qué? Sí, hombre, así como hacían los arrieros, a tabaquito y medio. Es que yo también voy por allá, pero usted es de aquí, de esta zona. Sí, señor, soy de Aguadas, pues estoy viviendo allá, y allá. Ah, de pronto usted ¿Qué me lo trae puede... por aquí, hombre? No sé, es que mire, de pronto usted me puede ayudar. Yo Sí, dígame.
voy buscando una gente de apellido Estrada. ¿Usted sabe de los Estrada que eran como muy famosos o en la época vieja o algo así? Precisamente los Estrada tienen mucha historia en Aguadas. Uno de los Estrada fue fundador, José Narciso Leonín de Estrada. Eso, Sí. que es como nombre de mujer ¿o no? No, nombre de mujer, no, nombre... Él era hijo de un cura en ese entonces. ¿De un cura? Sí, Ah, claro. carajo. El papá de él era un cura de Arma. Pero entonces yo puedo ser descendiente de un cura, más bien. Sí, hombre, Narciso Estrada fue un importante personaje de Aguadas. Raro. Y entonces el hombre llegó y vio que eso tenía un potencial para fundarse un pueblo y junto con otras personas, Manuela y un montón de gente, él vio ese potencial y hizo una fábrica de tejas. ¿De Texas? Y hizo una casa que se llama la Casa de Teja. Y Casa precisamente de Teja. esa casa fue la referencia para que se construyeran casas así, de ese estilo colonial antioqueño. Ah, pero entonces sí vivió ahí. Sí, tuvo claro. que- Desafortunadamente las cosas no duran para siempre. No, pues Sí, ni uno ni mire, nada. ahí al ladito del hospital, usted cuando llegue a Aguadas, Sí, va a haber un obelisco. Ahí en el parque va a haber un obelisco. Y ahí cerquita hay un hospital. ¿Un Por ahí, hospital? por esa zonita, el hombre hizo su fábrica de tejas. Pero ya no hay nada. No, ya no hay nada. Yo sí tengo la ilusión de conocer y de encontrar como mis antepasados, dijo usted, sí, los Sí, más viejos. ancestros. Porque los ancestros yo lo tengo muy claro. Usted sí, me imagino que usted sí es de por aquí. Aguadas nació con la patria, como está inscrito en su escudo. Su fundación ocurrió cuando los vientos de la independencia ya soplaban por estas tierras. La colonización antioqueña de nuevos territorios arreciaba y había un nutrido comercio entre los pequeños poblados mineros. Promediaba el año 1808. El calendario marcaba el 5 de julio cuando uno de los viajeros más frecuentes de estos caminos, don José Narciso Leonil, de Estrada y Castro, decidió instalarse definitivamente al lado de una fonda caminera en la que había pasado muchos días de descanso en sus numerosas y largas jornadas de comercio. Se trataba de la fonda de Manuela, una mujer que levantó allí un negocio muy próspero en el que se le brindaba posada, comida y bebida a los viajeros. Al lado de la fonda, José Narciso construyó un horno para quemar teja, y posteriormente, en cercanías a donde hoy queda el hospital, edificó su casa, a la que se denominó la Casa de Teja. Todos esos Estradas se fueron hijos y nietos del fundador y bisnietos, permanecieron durante muchos años en Aguadas, le dieron mucho lustre a la ciudad, todas las obras de infraestructura, acueductos, alcantarillados, el hospital, la iglesia, todas las escuelas fueron generalmente fundadas por ellos a través de obras benéficas. Los Estrada tuvieron un papel importante en el proceso de independencia de Colombia. Sus ancestros españoles les impedían estar totalmente del lado de los republicanos y protagonizaron una división política en el pueblo, según narra el historiador aguadeño Tiberio Franco. Aguadas fue más bien de tipo realista. Aquí desde el sacerdote que fue promocionado por el virreinato para desempeñar el cargo de sacerdote, era un individuo completamente realista, participaba de ello. Lo mismo los señores Estradas, hay que reconocer que tenían un gran ascendiente en el virreinato. Sin embargo, los descendientes de Narciso Estrada, dos de ellos generales de la República, fueron partícipes importantes en las guerras que siguieron a la independencia. El general Faustino Estrada y el general Lucio Estrada. Ellos primero que todo participaron en la Guerra de los 1000 días, estuvieron en los ejércitos del general Braulio Henao y estuvieron vinculados a muchas de las batallas que se libraron por la época posterior a las batallas de la independencia. Después del grito de independencia entre 1810 y 1812, el poblado cambió de nombre y se denominó Aguadas, en reconocimiento a la riqueza hídrica de estas tierras. La expansión colonizadora antioqueña se paraliza hasta 1819, a causa de la gesta emancipadora de la nación, y Aguadas se convierte en la única colonia del sur del Estado Federal de Antioquia, y la primera fundada en el territorio del Viejo Caldas durante la epopeya colonizadora del occidente colombiano. Aguadas es un sitio habitado por gente laboriosa, amable, acogedora y orgullosa de su pasado. Aguadas hoy, como cuna de la independencia en Caldas, es un referente en estos 200 años de cultura, política y progreso en estas tierras.
Cacique, qué tierras tan lindas tenías vos. Sombrero aguadeño. ¿Qué hubo, patrón? Le tengo el legítimo sombrero aguadeño. Ah, ¿y esto Es cómo legítimo para que cambie esa torta sombrero que tiene, el que ya pasó de moda. Hasta razón tiene. ¿Cuánto vale esto? 75.000 pesos, patrón. Pero ni porque fuera de oro, ¿no? De oro no es, patrón, pero No. es extra fino. Y es legítimo aguadeño. Y si yo quisiera como 15 de estos, ¿para cómo me salen? Patrón, tocaría aquí donde la tejedora. ¿Y eso dónde es? Es allí, si quiere vamos. 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 ¿Por dónde es? ¿Por aquí cerquita? ¿Qué dice que? De aquí para allá, patrón. Ya llegamos. Rosita, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Hola, acá traigo con el señor que necesita unos sombreros extra finos para llevar. ¿Cómo está? Mucho gusto. Manuel Estrada. Doña Rosa. Trabajando Siga usted. ascendente. Muchas gracias. Siempre a Sí, amable. Sígase, se sienta, señor. Doña Rosa Teortúa es una de las tantas tejedoras de Iraca que se resiste a que la tradición se acabe. Como ella, decenas de laboriosas mujeres han conservado el legado de las abuelas y en sus manos está que el sombrero aguadeño siga siendo el símbolo de este municipio. El proceso comienza con el cultivo de la iraca, algo que se está cuidando para evitar que se acabe la buena semilla. Posteriormente se sacan los cogollos y comienza el proceso. Esto es un cogollo. Esto es lo que decimos un cogollo. ¿Cogollo es qué? Es la hoja de la palma de iraca, pero sin abrir. La fibra se debe humedecer un poco para poder así tejer, empezar el tejido del sombrero. El sombrero es muy gustado por la gente que no lo conoce, les gusta mucho el sombrero aguadeño y es rico hacerlo, queda muy bonito. Las tejedoras entregan el sombrero en rama y el sombrerero hace los acabados. Ya en el decorado le colocamos lo que es el tafilete, que es esta cinta que va en la parte de adentro para así evitar el sudor y casi el sombrero se sostiene un poco más en la cabeza. Lo tradicional del sombrero aguadeño es siempre el color crema y la cinta negra, como es el tradicional sombrero aguadeño. A pesar de la importancia del sombrero aguadeño, la tradición del tejido en Iraca está en peligro de extinción. El paso que vamos se pierde porque es que ya... Eso era anteriormente que todos nos gustaba tejer. Pues se podría dejar en 60. Bueno, me parece muy bien, muy amable. 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, pues como usted me cayó bien, yo le voy a regalar el sombrero Sí. para que lo lleve. No me diga, no, eso sí es mucha amabilidad. Le agradezco mucho el corazón a a la usted. orden. Leonil Estrada y Castro, caballero berraco para caminar y para construir. Lo que queda en mi historia es haberlo conocido en la gente de estas tierras. ¿Qué iba a saber que mi viaje necesitaba de 200 años de historia? Saber de reyes, de indios y de colonos, y hasta de lugares anclados en la historia de este país, que curiosamente ahora son parte de mi historia. Para aquí para la cara, señor. Bueno, señor, la hora y señor, siempre Lo que les llevo a mis hijos son las historias y la evidencia de este viaje a mi pasado, sin el cual su futuro estaría incompleto.